Visita a los murales del Palacio de Bellas Artes parte 2. Hoy, hombre controlador del universo. El siguiente mural de la exposición permanente de Bellas Artes es uno de los más controversiales, por la historia que encierra de su primera producción, además de ser uno de los primeros en ser pintados por órdenes del presidente Abelardo Rodríguez, presidente de México durante la inauguración del Palacio de Bellas Artes. Estamos hablando sin duda del hombre controlador del universo, o también llamado como el hombre en el cruce de caminos. Si vienes de mi video anterior, en donde analizábamos precisamente una de las obras del gran muralista mexicano Diego Rivera, entonces estarás familiarizado con lo que contaré a continuación como antecedente de la obra. El hombre controlador del universo fue una obra mural que se encargó a Diego Rivera pintar por orden del magnate Rockefeller en el edificio que lleva su nombre, el Rockefeller Center, en el año de 1933. Rockefeller ordenó a Rivera la composición de un mural que adornara su edificio y le dio la temática, el obrero, el trabajador. Conociendo de antemano la fama de Rivera, es decir, su afiliación al comunismo, le advirtió que no quería nada que tuviese que ver con dicha ideología. Sin embargo, Rivera hizo todo lo contrario. Al terminar el mural y revelarlo ante Rockefeller, se presentaron ante él no solo el tema del comunismo contra el capitalismo, sino también los exponentes de la Revolución Rusa y el artífice de las ideas del comunismo científico. En el mural se encontraba Lenin, Trotsky, Marx y Engels. Rockefeller, disgustado con Rivera por hacer caso omiso a su orden, le pagó su trabajo, pero destruyó el mural. Con el dinero recibido, Rivera pintaría el mural anterior, del que hicimos análisis en el primer video, y que adorna el Palacio de Bellas Artes encontrándose justo ingresando al área de murales, la Tercera Internacional o Revolución Rusa. Lo que hace evidente que Diego Rivera era a todas luces un entusiasta comunista cuya obra no se alejaba de la representación del ideario marxista. Las obras de Rivera en general eran obras que hablaban del folclore del país con un idealismo marxista que lo convierte en uno de los artistas que daba vida a la ideología por medio de su arte, un panfletista que difundía las ideas del comunismo en sus magníficas obras, considerando la que vamos a analizar hoy como una de las más elaboradas y educadoras en el ámbito marxista, si no es que la más importante en ese aspecto. Diego Rivera regresa a México en 1934, justo el año de inauguración del Palacio de Bellas Artes, y con su regreso la propuesta del presidente mexicano de hacer una obra que inaugure el gran recinto del arte mexicano. Diego Rivera acepta este gran honor y de inmediato comienza a pensar qué obra será digna de realizar. Entonces recuerda su destruida obra que realizó en Estados Unidos para Rockefeller y decide volverla a pintar ahora para la posteridad. El hombre controlador del universo ha resurgido de las cenizas y ha vuelto esta vez en el Palacio de Bellas Artes, quizás como un reto hacia la familia capitalista que despreció su obra. Este mural tendrá algunos ligeros cambios del original, pero en esencia será el mismo, la lucha entre el capitalismo y el comunismo, el hombre que se encuentra en la encrucijada de decidir ser libre o seguir siendo esclavo, el hombre que controla el universo debe hacerse cargo de su destino. Eso y más es el hombre controlador del universo o en el cruce de camino. Análisis de la obra. Para analizar de una mejor manera la gran obra de Diego Rivera, debemos dividir el mural en tres partes: la parte izquierda que corresponde al capitalismo, la parte derecha que corresponde al comunismo, y la parte central en donde tenemos al obrero que controla la máquina y a la vez símbolo del hombre que domina mediante su razón y trabajo el universo. Estas dos partes, como sabrán, están enfrentadas, contrapuestas. Para entenderlas comenzaremos primero con la parte izquierda. El capitalismo. En la parte superior izquierda del mural tenemos a unos soldados, los cuales por sus máscaras antigases nos aluden a un acontecimiento que marcó el siglo XX. Recuerden que el año es 1934, por lo que aún no se llega a la Segunda Guerra Mundial. Por deducción, simplemente, estos soldados pertenecen a la Gran Guerra Mundial, que azotó a la humanidad entre los años de 1914 a 1919. Esta gran guerra fue resultado de los intereses capitalistas que buscaban la expansión de sus mercados. Fue la ocasión en donde soldados jóvenes eran enviados al frente a morir sin ninguna razón más que los desacuerdos en los intereses capitalistas y monárquicos. Una sangrienta guerra entre miembros de la familia dominante de Europa, en donde millones de personas fueron las víctimas. Como Lenin sugeriría, esta guerra fratricida solo podía traer un bien a la tan anhelada revolución proletaria. Debajo podemos notar una gran estatua de un dios antiguo, el cual no tiene brazos y su cuello está rodeado por un rosario. El rayo nos indica a quién hace referencia, es el gran Júpiter o Zeus. Este personaje representa la religión, la cual ha perdido poder en la nueva organización social. Puede ser incluso indicativo de la pérdida de los valores religiosos o del paso de lo metafísico a lo científico. Como podemos notar, al encontrar debajo de él y el rayo a la máquina de rayos X, que implica una transformación de lo natural a lo artificial, del progreso de la ciencia, ahora el hombre es el que controla el rayo y los fenómenos de la naturaleza.
Al lado de la máquina encontramos a un hombre barbado, el cual puede resultar familiar para muchos de los espectadores. Es efectivamente, como lo pensaste, el gran Charles Darwin, el creador de la teoría de la evolución y de la supervivencia del más apto, lo que se le denominó la teoría de la selección natural, publicando sus descubrimientos en el año de 1859, un libro que se titularía El origen de las especies, que crearía una gran controversia y disputa con la Iglesia Católica por sus postulados. Hay quienes suelen comparar la obra de Darwin con Marx, haciendo referencia a que Darwin descubrió la evolución biológica de las especies, mientras que Marx descubrió la evolución social del hombre a través del materialismo histórico. Siendo real o no, lo importante es que ambos crearon controversia en su tiempo a su propio modo. Darwin, dentro del mural, señala hacia su teoría, podemos ver a las diferentes especies, entre ellas encontramos al mono y al niño de especial relevancia simbólica en la composición, ya que representa aquel mono que da la mano al niño, una especie de involución, de retroceso. El capitalismo, por tanto, no lleva una evolución o un progreso, sino solo un estadio más que la sociedad debe de superar. En el centro encontramos una protesta, la protesta de Wall Street. Durante la Gran Depresión, no solo los magnates perdieron su capital, sino que también miles de trabajadores se quedaron sin empleo. Las pancartas señalan sus demandas, sus peticiones, como vemos, algo que ocurre frecuentemente en el mundo libre. Las revueltas, las protestas son aplastadas, los obreros no son escuchados, vemos a los policías ejerciendo la represión tan frecuente y común, en lugar de ser escuchados y llegar a un acuerdo, son descartados e ignorados. En la parte baja encontramos a unos niños que ven lo que señala un maestro a través de una especie de lupa. La mirada de los niños nos remite a una clase social, a la clase alta del capitalismo. En el centro podemos ver a los ricos magnates disfrutando de una especie de fiesta en la que beben y bailan, juegan póker, se divierten con los ojos entrecerrados. Son quienes no ven la realidad ni el sufrimiento de los demás, solo están interesados en su propio placer y satisfacción, contrastando la imagen de la huelga reprimida con la de aquellos que, alejados de las preocupaciones, se divierten a expensas de lo que ocurre en el mundo. Comunismo. Contrario al lado izquierdo tenemos al comunismo, en donde vemos en la parte superior derecha a unos personajes que se encuentran en una protesta. Son los obreros y los campesinos, el pueblo de Rusia que se encuentran en la Plaza Roja de Moscú. A diferencia de los protestantes de Wall Street, están siendo escuchados en sus proclamas. Podemos observar dos monumentos rusos importantes, que es la Catedral de San Basilio y la tumba de Lenin. Otra interpretación de la asistencia de todo el pueblo ruso al funeral del gran líder comunista. Al igual que en el lado capitalista, tenemos una estatua. Esta estatua representa un emperador romano. La estatua no tiene cabeza, pero la cabeza se encuentra en el mural en la parte baja, en donde vemos a varios personajes sentados en ella. Esta estatua significa el fin de las jerarquías sociales. No hay una cabeza porque en ese momento de la historia no hay un solo dirigente, sino que todos, al ser iguales, somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos en una sociedad más solidaria. Debajo vemos a personajes históricos que pertenecieron a la corriente del socialismo-comunismo, entre ellos sus mismos creadores Engels y Marx, así como Trotsky, que era amigo de Diego Rivera, quien le dio asilo en México después de que Stalin lo expulsara de la Unión Soviética. La bandera que sostienen dice: trabajadores del mundo, únanse en la Cuarta Internacional. Como se explicó en el primer video, la Internacional era un movimiento que se realizaba con la intención de difundir el comunismo en varios países para poder unificar la lucha obrera, puesto que la explotación era un asunto internacional. La Tercera Internacional fue precisamente la Revolución Rusa, que buscaba expandir las ideas del comunismo en otros países europeos. La Cuarta Internacional no se realizó formalmente, pero pretendía ser un movimiento generado en México por Trotsky, pero su muerte impidió que se llevara a cabo. También podemos apreciar a unos personajes sentados en la cabeza de la estatua, los cuales disfrutan del derecho de descanso para alimentarse. El personaje importante de aquí es Amelia Earhart, la primera aviadora que cruzó el Atlántico. Es importante puesto que tiene relación con las mujeres que observamos cerca del centro del mural. Estas mujeres están practicando gimnasia, deportes, puesto que son las primeras mujeres que asisten a los eventos deportivos en las Olimpiadas, antes prohibido para ellas, puesto que en la Unión Soviética la mujer tenía los mismos derechos que los hombres. Fue pionera en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, en donde una mujer podía desempeñarse en cualquier ámbito que deseara. En el plano central, en contraparte de la sociedad capitalista, tenemos a Lenin, el líder de la Revolución Rusa, quien sostiene las manos como un verdadero líder de los obreros, campesinos, soldados, quienes todos en igualdad logran al fin ser libres y trabajar juntos para lograr las metas sociales en conjunto. También vemos a un hombre negro y una mujer amamantando, todos independientemente de su profesión, raza, cultura o sexo son iguales y unidos con Lenin trabajan para lograr una nueva sociedad más libre en donde no existan las desigualdades propias del capital. El hombre en la encrucijada. En el plano central al fin tenemos al obrero que maneja una máquina. Este obrero representa a todos los trabajadores del mundo. Podemos ver en este plano un telescopio y un microscopio que a su vez representan el macrocosmos y el microcosmos, es decir, el universo y el mundo celular. Todo ello relacionado con las dos posturas de la sociedad. Del lado del capitalismo, en macrocosmos solo se puede observar alguno que otro planeta carentes de vida.
En cambio, del lado del comunismo vemos todo el universo, todo el cosmos, galaxias, estrellas que representan la verdad. En la estrella podemos ver el símbolo que representa la lucha del comunismo, el martillo y la hoz. En el microcosmos del lado del capitalismo encontramos varias células cancerígenas que representan la enfermedad y la muerte. Incluso encontramos un útero estéril. En cambio, del lado del comunismo vemos células saludables e incluso podemos observar un útero fecundo, en donde un bebé se está desarrollando, representando la salud, la vitalidad y el futuro. En la parte baja del mural, por último, podemos observar una gran cantidad de vegetales. La parte que corresponde al capitalismo, los frutos y vegetales se encuentran maduros, sin embargo la tierra parece estar contaminada. En el lado del comunismo, pese a que los vegetales aún no se encuentran maduros, podemos observar una tierra más fértil siendo regada con agua cristalina. La tierra incluso contiene minerales y piedras preciosas. Te preguntarás, ¿por qué si Diego Rivera favorece al comunismo, los frutos que se encuentran en su lado no están maduros y del lado del capitalismo se ven más apetecibles? Esto tiene una explicación, la cual es que el capitalismo ha sido un sistema que ya ha madurado, que ya ha dado sus frutos y que se ha establecido en la sociedad y no ha servido para resolver los graves problemas sociales, políticos ni económicos. Por lo que el comunismo, pese a que sus frutos aún no están maduros, ya que la sociedad está aún creciendo, madurando, son frutos más agradables, más limpios que en algún momento cuando la sociedad haya madurado lo suficiente, el comunismo dará al fin sus frutos y estará listo para ser instaurado en la sociedad. Conclusión. Como les había mencionado en un principio, este mural es una apología al comunismo, ya que Diego Rivera poseía esta ideología. Esta obra también representa ese panfletismo propio de los muralistas, ya que estos murales son una representación política e ideológica, murales en cuyos trazos y arte representan una revolución, un tan esperado cambio en la sociedad por los acontecimientos históricos que ocurrían en el momento en que fueron pintados. Una obra que nos deja con una reflexión. El hombre que es capaz de controlar el universo, de controlar la naturaleza, tiene una importante tarea: resolver la encrucijada y de una vez por todas definir hacia dónde se dirige, controlar al fin su propio destino y evolución que no ocurren jamás sin un cambio. Muchas gracias por tu atención. En la próxima edición analizaremos el mural de Jorge González Camarena llamado Liberación como parte de nuestro recorrido. Visita Bellas Artes cuando la pandemia lo permita. Sigue cuidándote así como también a las personas que amas. No te pierdas el siguiente video de una visita guiada por los murales de Bellas Artes. Te hablo Sansusi, nos vemos pronto.